Buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga. Hoy es viernes 9 de junio, tenemos nuestra tercera charla, nuestra tercera ponencia de este seminario bíblico de invierno. Le agradezco a todos ustedes por participar, por ofrendarle su tiempo al Señor para sentarse a la mesa del Señor, estudiar su palabra y que ella nos llene, ¿cierto?, el hambre que tenemos por ella. Anoté aquí en mi bosquejo los saludos para ustedes. No lo voy a hacer siempre en cada clase, pero de vez en cuando mencionarles a ustedes, porque en verdad estoy agradecido de que puedan estar escuchando a través de mi persona un aporte de lo que es el conocimiento de las Escrituras. Tenemos 32 personas participando del seminario. Tenemos pastores, pastoras, hermanos que son líderes en sus congregaciones y hermanos que simplemente son hermanos en la fe. Cuando digo simplemente me refiero a que no están con un rango, una responsabilidad en la iglesia, pero han deseado participar de este seminario para precisamente enriquecer su fe y su conocimiento en la palabra. Así que les quiero enviar un saludo a todos ustedes, las pastoras, la pastora Katy Mantilla, la pastora Ingrid Sepúlveda, que son de Santiago, de regiones, la pastora Tabita Ríos, la pastora Victoria Torres, ambas de Osorno, la pastora Rebeca Reyes de Chincolco, los pastores de Santiago, el pastor Roberto Valenzuela y el pastor Carlos Carvajal, la pastora Ángel Díaz de Chincolco, a los hermanos que son de regiones, nuestro hermano Oliver de Villa Alemana, Valparaíso, nuestra hermana Sandra de Pailahueque, Victoria, Jaime de Pelarco, Pedro de Osorno, Gabriel de Maule, Marcelo de Payaco, Jessica del Quisco. De acá de Santiago, de la región metropolitana, nuestra hermana Minerva y Nostroza, nuestro hermano Ricardo, nuestra hermana Irma y su familia, su hija Claudia y su hijo Ricardo, nuestra hermana de Colombia, nuestra hermana Emilsen, y tenemos acá de Santiago también otros hermanos, Cecilia, Paula, nuestro hermano Jorge, mi esposa igual que se apuntó también de las primeras al curso, al seminario, ¿verdad? Porque el curso ya lo tuvimos el año pasado y le envío a todos ustedes, y algunos de ustedes me hicieron la consulta que deseaban compartir estos videos con otras personas, y está bien, no hay ningún problema. Semana Pilo, la tengo también, ¿no?, por aquí. Y todas las personas que de alguna u otra manera desean aprender de la palabra. Muchas personas se acercan al estudio de la Biblia y sobre todo al tema del Antiguo Testamento con el motivo de aprender, de querer saber más. Pero el motivo no es solamente querer saber más. El motivo debe ser que la palabra nos hable, que la palabra nos ministre, que tengamos una riqueza espiritual de la cual nosotros podamos compartir con otras personas. Ese es el motivo principal. Hay mucha gente que estudia para debate, estudia para ser un fanfarrón, un tipo que quiera lucir su conocimiento. Eso es vergonzoso. Yo conozco mucha gente que sin duda tiene capacidades intelectuales con respecto a la escritura, pero está muerto espiritualmente. Yo no quiero eso para mi vida, tampoco deseo eso para su vida. Nos acercamos a la palabra de Dios con temor, con respeto, con reverencia, que ella nos hable, nos ministre. A nosotros nos corresponde estudiar aquellas áreas que la Biblia nos demanda estudiar, como por ejemplo el tema de fechas, que es lo que estamos viendo ahora, historias, cultura, costumbres bíblicas,
que al estudiarlas nos damos cuenta de que hay muchas cosas que al saberlas nos enriquecen y también entendemos el contexto en el cual fueron escritas. Les envié a ustedes la lámina, voy a quitar esto de acá para que no me ocupe tanto espacio. Les envié a ustedes la lámina, la continuación de esta lámina con respecto a la cronología del Nuevo Testamento. De eso nos vamos a ocupar dentro de 2 semanas más, ¿ya? Durante el mes de junio tenemos 9 charlas, vamos en la tercera. El chat va a estar abierto para que ustedes comenten, ¿cierto? Y después el video queda grabado disponible para que ustedes lo puedan reproducir o estudiar con más calma. El seminario no tiene un examen, pero si alguien desea hacer un cuestionario al final de los 3 meses, va a haber un cuestionario de 15 preguntas, 5 por cada exposición. En este caso, 5 preguntas de historia y cronología bíblica. El próximo mes, julio y agosto, tenemos en cada mes otros temas, que es homilética en tiempos de crisis, cómo discernir un mensaje que sea bíblicamente correcto, y tanto el mensaje como el que lo predica, y está libre para que usted lo pueda hacer, ese cuestionario, sin calificación, es solamente para que usted mismo tenga un sistema de evaluación personal. Ok, yo les envié al WhatsApp un pequeño ejercicio basado en la tabla de Génesis 5, donde habla del libro de la descendencia de Adán, cómo sacar un cálculo. Y nos dio una fecha aproximada de 1656 años, en la cual el diluvio comienza. 1656 partiendo de que el hombre sale del huerto. Entonces el diluvio, como quedamos claros, ocurrió 1656 años después de la caída, hacia esa fecha posterior. Y si nosotros sumamos la fecha, entonces nos sorprendería darnos cuenta de que podemos mirar al pasado y darnos cuenta de que la Biblia es precisa. Ahora, hay mucha gente que entra al debate improductivo por el hecho de que las fechas bíblicas son aproximadas. Mucha gente que es escéptica a veces se toma de esto y dice que la Biblia no es verdad, que la Biblia no es verídica, porque la miran desde la óptica actual. Nuestro calendario, el calendario que nosotros utilizamos, las culturas derivadas del mundo latino, el mundo hispano, es el calendario gregoriano, todos nosotros lo sabemos. El mundo, no todo el mundo se rige por el calendario que nosotros utilizamos. Muchas otras culturas tienen calendarios distintos, eso lo mencionamos en la primera ponencia. Los hindúes, los chinos, las culturas antiguas, los aztecas, los mayas, los incas. Ahora, lo que nos compete a nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo judío, hemos dicho desde la primera ponencia de que tiene un calendario que es lunisolar. ¿Qué quiere decir lunisolar? Quiere decir que es un calendario basado en el movimiento del Sol y la Luna, y de este calendario deriva 2 calendarios, el calendario civil y el calendario religioso. El calendario religioso en el pueblo de Israel se rige en las fiestas judías, que en la Biblia, a través de sus páginas, nos topamos con estas fiestas judías. Fiestas en el sentido bíblico. Para nosotros, en los conceptos actuales, fiesta es sinónimo de borrachera, de lujuria, de placer. Ese es el concepto de fiesta en el mundo en el que vivimos actualmente. Pero en el tiempo bíblico, fiesta es algo solemne. Es una festividad, ¿cierto?, en celebración y en gratitud a Dios. Habían fiestas donde se ayunaba, habían fiestas donde se conmemoraba la abundancia, fiestas donde se conmemoraba la liberación, en este caso del Éxodo, muchas fiestas. El calendario judío, que es el calendario en el aspecto religioso, tiene esas fechas
datadas, o sea, fijadas en su calendario. De la misma manera el calendario civil. Les voy a enviar, terminada la exposición de hoy, al WhatsApp del grupo, una lámina breve para que comprendamos que estos dos calendarios, ¿cierto?, difieren en 6 meses, no van paralelo, tienen nombres distintos. Un calendario solamente es numérico y el otro es alfanumérico, quiere decir que tiene número y letra. El calendario judío antes del diluvio era distinto, luego en el exilio, luego desde el Éxodo hasta más o menos la época de cuando ellos sufrieron el exilio, el calendario judío sufrió mucha influencia de los imperios por los cuales ellos fueron vasallos. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo después con el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a nuestros cultos, pasa lo siguiente, de que de repente un hermano lee una lectura de la palabra y a veces se leen versículos del Antiguo Testamento que no necesariamente son los salmos o los proverbios, que usualmente son los que más se leen en las iglesias cuando se da un devocional o una lectura bíblica. Siempre el preferido es un salmo, un proverbio o tal vez el libro de Job. Pero libros históricos no se leen principalmente por el tema fonético, ¿no? Por la parte de que es difícil pronunciar los lugares bíblicos, y también porque hay información que si no se estudia no se entiende. Por ejemplo, si nosotros leemos un libro de los profetas, ¿cierto? Ezequiel, Jeremías, Daniel, nos habla de fechas y nombres, ¿cierto? Que en nuestras Biblias no está transliterado a los meses como nosotros los entendemos. O sea, nosotros entendemos los meses de enero a diciembre en un orden, pero el calendario hebreo en el mapa bíblico no funciona de esa manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender para que nos podamos ubicar más o menos en los relatos bíblicos. Quiero hacer hincapié en esto porque mucha gente igual queda con la duda, dice, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué se tiene que estudiar la Biblia? Insisto, no solamente para que tengamos información, sino que para que aprendamos de que Dios trata en el tiempo del hombre. El mismo tema del diluvio, no voy a hablar de eso ahora, pero yo tengo una página de un blog donde siempre por años llevo escribiendo, a veces subo estudios bíblicos, subí un estudio detallado acerca de lo que es la travesía de Noé, el patriarca Noé y su familia a bordo del arca, casi un año arriba del arca, y está bien detallado con fecha y todo ese tipo de cosas. Más que a la gente le sorprenda en los números y las cifras, ¿cierto? Lo que hay detrás de eso es darnos cuenta de que Dios fijó la existencia del hombre en un tiempo, en este caso la finitud del tiempo, y que nuestra fe, ¿cierto?, se mueve en ese espacio. Por eso cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento o toda la Biblia, tenemos que entender que hay leyes. Usted puede estar orando por una petición, puede estar clamando por algo, y a veces uno dice, ¿por qué si Dios es tan grande y soberano, por qué no hace las cosas ahora y ya? Para eso el estudio bíblico nos enseña que si Dios trató en el Antiguo Testamento con los patriarcas, con los profetas, y uno se da cuenta que pasaron semanas, meses, ¿cierto?, eras, y Dios intervino como Él quiso, cuando Él quiso, como Él quiso, nosotros no estamos entonces ajenos a todo ese proceso. Entonces, vamos a comenzar por el tema de la creación. Cuando usted estudia la Biblia, y aquí hacemos un paréntesis, una cosa es estudiar la Biblia y otra cosa es leerla. Usted puede leerla y de esa lectura puede sacar una inspiración, puede enriquecerse, nutrirse, excelente. Pero el cristiano debe leer la Biblia con una devoción que lo lleve al estudio. Cuando uno estudia la Biblia, aprende principalmente a edificar su fe de una manera responsable. Lo primero que uno tiene que entender cuando estudia la cronología y la historia bíblica es que hay un marco histórico.
¿Qué quiere decir un marco histórico? Para comprenderlo de manera más clara, todos nosotros tuvimos abuelos. Sabemos que tuvimos abuelos porque muchos tuvieron el placer de conocer a sus abuelos, ser criados por los abuelos, y si no los conoció, vio una foto de un abuelo. Pero si vamos más atrás, a los padres de nuestros abuelos, los bisabuelos, y los padres de ellos, los tatarabuelos, y así nos vamos dando cuenta que hay una línea de sucesión hacia el pasado. Ellos vivieron en un marco histórico distinto al nuestro. Yo he conocido personas centenarias, he sido pastor de personas que han vivido más de 100 años. Conocí el caso de uno en la ciudad de Victoria, creo que ya falleció este hombre, se llamaba Domingo Oces. Creo que la viuda vive. Hace poco viajé a Victoria y me enteré de que mi hermana Elvira vive todavía, debe ir por los 90. Pero este hermano, Domingo Oces, tenía ya más de 100 años, evidentemente, y las pocas veces que quería conversar, porque era un hombre muy viejo, él habrá muerto, no sé, tal vez hace 15 años atrás, un poco más tal vez, pero cuando yo lo conocí ya era de esa edad, era un hombre muy viejo y era un hombre criado con patrones culturales distintos al nuestro. Y él me decía, yo en mi niñez no habían autos, no había luz, no había nada. Yo cruzaba en unas balsas y me hablaba de las balsas, de los ríos, me hablaba de una vida totalmente distinta. Tenía evidentemente una formación muy distinta a la nuestra en cuanto a sus conocimientos culturales. Él no sabía leer ni escribir, pero se desarrollaba muy bien en lo que era su entendimiento con el mundo. Pero era como un viajero en el tiempo, venía de una cultura distinta. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y vemos personajes bíblicos como Noé, nos imaginamos a un Noé vestido como nosotros. Cuando hablamos de Sara, las hermanas se imaginan a la hermana Sara como se visten las hermanas hoy. Y nos cuesta asumir y leer la Biblia en el trasfondo en el cual fue escrita, un trasfondo cultural distinto. Entonces, el trasfondo histórico nos lleva al trasfondo cultural. Y dentro del trasfondo cultural vienen muchas cosas. Viene la gastronomía, o sea, la comida, la vestimenta, el folclore, la música, todo lo que envuelve la cultura. Entonces, cuando uno entiende todo esta mochila, este peso que trae el estudio de la palabra, tiene bastante que estudiar el cristiano. Cuando yo me encuentro con personas que dicen, es que yo leo la Biblia pero no la entiendo, es que una cosa es leer, la otra cosa es estudiar. Hay mucho material disponible hoy. O sea, material escrito por personas que han dedicado su vida al estudio de la palabra. Yo siempre hago un consejo, no lea cualquier cosa. Hoy día mucha gente le gusta googlear. Creo que todos ustedes saben lo que es googlear. Meterse al buscador de internet y si yo no sé algo lo busco. Eso no es muy aconsejable, por lo menos para conocimientos bíblicos. O sea, usted puede googlear en internet cómo hacer un queque, un budín, una comida. Pero con respecto al estudio bíblico hay que tener cuidado. Hay mucha gente que tiene tal vez el conocimiento, pero el conocimiento a veces lleva a peligros, y uno de esos peligros es precisamente el tema de tergiversar las escrituras. De hecho, lo tengo anotado aquí. Las aplicaciones espirituales del Antiguo Testamento pueden ser maravillosas, pero también peligrosas. Sea extremadamente cuidadoso. Es fácil moldear algunas escrituras para acomodar una idea o una opinión personal, que es lo que ocurre hoy en día. Hoy día hay muchos grupos de creyentes que no entienden la cultura del Antiguo Testamento y toman cosas y las hacen doctrina del tiempo de hoy. Y también del Nuevo Testamento. Entonces, por eso es importante el estudio de las Escrituras, para que el cristiano tenga una fe pura, una fe que no esté contaminada. Hoy día hay mucha religiosidad, mucho fariseísmo, entendemos el concepto, pero todo eso que lastima al creyente, que le pone una carga adicional que no trae la comunión con Cristo, es producto
de que los que están en las iglesias no están dando el alimento sólido. Gran parte de la situación de cómo está el pueblo cristiano hoy en día, la responsabilidad es de los líderes. Medite usted en esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó en su iglesia y escuchó a su pastor, a su líder, al diácono, al ujier, al obispo, al apóstol, no importa? Pero quien ocupe el púlpito, usted lo escuchó hablar una palabra que sin duda tiene que estar ungida, sin duda tiene que ser en integridad quien lo predica, pero que sea una palabra en la cual usted haya sido alimentado, haya sido nutrido, y que lo que se haya dicho, ¿me entiende?, usted pueda decir esto que se habló es palabra de Dios. Yo me encuentro con muchas personas que dicen, me gusta escuchar a esta persona que es ungida porque grita, porque suda en el púlpito, porque es efusivo. Eso no es unción. Pocos pastores yo conozco que puedan dar un mensaje cultural, por ejemplo, de Daniel. Nos gusta hablar de Daniel en el foso de los leones, pero para que la palabra del Señor impacte, yo debo empaparme no solamente de Daniel, sino del personaje, para que la persona que va a ocupar el púlpito pueda transmitir ese mensaje. El lector actual debe ir al tiempo bíblico. ¿De qué tipo de leones me hablaba la Biblia? Porque hoy día el cristiano piensa en un león y piensa en el Rey León, o piensa en el león que ve en el zoológico. ¿De qué león me habla la Biblia? Cuando me habla de foso, ¿qué tipo de foso? Entonces, hay tantas cosas que estudiar en la Biblia y que cada versículo va entrelazado el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Ok, vimos en la primera y en la segunda charla, el tema de la creación preadámica. Ya les di mis comentarios con respecto a eso, no quiero abundar más en eso, pero siempre es importante estudiar la posición extrabíblica, la posición que está en el mundo secular, en el mundo académico no cristiano. Ahora, la Biblia comienza en Génesis 1 y en el libro del Génesis evidentemente hay dos relatos de la creación. Son los mismos, solamente que el primero es el resumen y el segundo es el detalle. ¿Ya? En Génesis lo primero que nos resalta es la semana de la creación, que todos nosotros lo podemos ver en nuestra Biblia, Génesis 1, y casi todo el capítulo 1 está dedicado al primer día, segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto día, ¿cierto? Donde es la creación del hombre, y el séptimo día, ¿cierto? Donde Dios descansa. La pregunta que toda la gente me hace es, ¿desde qué momento empieza la cronología del ser humano? Evidentemente la cronología del ser humano empieza de que el hombre sale del huerto. O sea, el hombre sale del huerto y a partir de que empiezan a morir, ¿cierto? Los patriarcas, ¿cierto? Empiezan a medirse la fecha. Y aquí quiero un detalle. La Biblia dice que Adán, ¿cierto?, vivió con Eva en el huerto. Como yo lo mencioné anteriormente, nosotros no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva vivieron en el huerto. Hay un área dentro de la teología que se llama el área de la especulación. Como ya lo mencioné, no se refiere a especulación desde el tipo ético-moral, que nosotros a veces le damos ese tinte maligno, que lo es malo especular sobre otra persona, pero en teología la herramienta de la especulación hace referencia específicamente a argumentar sobre los vacíos. En este caso la Biblia no dice cuánto tiempo vivió Adán y Eva en el huerto, pero evidentemente salen del huerto, y eso es un hecho que la Biblia lo dice. La Biblia dice que Adán y Eva salen del huerto, y a partir de ahí empieza la cronología bíblica. O sea, cuando la Biblia dice que Adán vivió y murió en tal tiempo, ¿cierto?, su edad cronológica comienza desde que él sale del huerto. Ahora, antes de hablar de la salida del hombre del huerto, comentemos brevemente lo que es la semana de la creación. Hay cristianos que creen en la semana literal
o sea, 7 días como nosotros los conocemos y piensan en días de 24 horas. Y está la postura, cierto, no tradicional, pero también ampliamente aceptada, de que días se entiende por eras. ¿No? O sea, es un tiempo indeterminado, ¿cierto? En el cual la semana viene a representar por el número 7, el número séptuplo, que es el número de la perfección dentro de la numerología judía. Hay que entender que toda la Biblia, no solamente Génesis, toda la Biblia está codificada con números. Hay un libro muy, muy interesante, escrito por un rabino judío que habla sobre este tema. Entonces, nosotros que somos cristianos, ¿cierto? Evangélicos, gentiles, nos acercamos a la Biblia con reverencia, tal cual el pueblo de Israel se acerca con reverencia, pero ellos que han recibido la palabra de Dios, porque el Antiguo Testamento fue entregado para ellos. Dios al pueblo de Israel le entrega la ley, que la ley no solamente son los 10 mandamientos que nosotros conocemos, son más de 600, en estricto rigor son 613 mandamientos. Y todo el Antiguo Testamento gira en torno a ese mandamiento, a esos mandamientos. Entonces, todo este paquete que nosotros entendemos como la ley de Dios, ¿cierto? El pueblo de Israel la tenía unida de tal manera que es una nación única y especial. Si usted lee el libro de Levítico, la nación de Dios tenía entrelazado en su vida civil y en su vida religiosa la presencia de Dios. Eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Levítico. Dios le dice al pueblo de Israel qué comer y qué no comer. Entonces, cómo vestir, qué tipo de telas vestir, qué tipo de animales comer y qué tipo de animales no comer. O sea, el pueblo de Israel, por ser el pueblo escogido de Dios, y sigue siendo el pueblo escogido de Dios, la iglesia actual no sustituye al pueblo de Israel, que hay muchos cristianos que piensan eso. No es así, la Biblia no enseña eso, el apóstol Pablo en Romano no enseña eso. El pueblo de Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa, son cosas totalmente distintas. Cuando nosotros estudiamos entonces la creación, que el motivo de esta charla del mes de junio no es ver todos los acontecimientos, eso entra en otros cursos. Lo que vemos aquí es cronología e historia bíblica. ¿Qué quiere decir cronología? Saber ubicarnos en las fechas. En el caso del Génesis, partimos entonces con la semana de la creación. Dentro de la semana de la creación tenemos entonces los días, y el sexto día, todos sabemos que Dios creó al hombre, pero queda como para tarea suya. Usted dice, ¿qué ocurrió en el primer día? Entonces usted abre su Biblia, la abre en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 3 al 5, y usted anota entonces que ese día, ¿cierto? Dios dijo que fuera la luz, fue la luz, y dividió o apartó la luz de las tinieblas. Ahora, insisto, yo cada vez que hablo de estos temas me apasiono y se me viene mucha información encima, que yo sé que a veces es imposible en tan poco tiempo entregarla. Pero solamente imagínense, si solamente no tomamos de este versículo, que vendría siendo Génesis capítulo 1, verso 3 al 5, nosotros ¿qué tenemos que entender? Entendemos lo siguiente. Por ejemplo, dijo Dios que fuera la luz y fue la luz, y dice que Dios apartó la luz de las tinieblas. Fue una división, en este caso, del tiempo, no del espacio, que en los colegios a los niños se les enseña esto. Una cosa es el tiempo, la otra es el espacio. Nosotros como seres que habitamos este planeta, vivimos en ese plano, el tiempo y el espacio. Pero Dios crea, lo que este versículo está diciendo, que Dios crea, ¿cierto? El tiempo, al hacer la luz, ¿cierto? Porque dice, y sea la luz, ¿cierto? Y después separa la luz de las tinieblas, ocurre algo en el mundo. Aquí no están los animales presentes, ni el ser humano presente, no hay nada. Lo que Dios crea es lo que los científicos llaman la materia. Y ahí hay mucho tema para hablar, que no quiero detenerme en eso, pero lo que ocurre en este versículo es eso. Génesis
tiene toda la información. Hay libros muy buenos, hermano. Yo se los voy a enviar al grupo escrito por científicos cristianos, porque hubo un tiempo, hace unos buenos 150 años atrás, hubieron muchos científicos agnósticos, ateos, que se mofaron mucho de lo que era un poco la ciencia cristiana, el conocimiento cristiano, mejor dicho. Pero han habido muchos científicos cristianos que han escrito libros impresionantes donde ellos, con sus conocimientos, ¿cierto?, avalan lo que la Biblia dice. Ahora, yo sé que para muchos de nosotros, me incluyo, yo no necesito que venga un científico a afirmar mi fe. Yo creo por fe lo que la Biblia dice. Pero también es maravilloso entender de que hay hombres que con todo el conocimiento y sabiduría que tienen, pueden decir, es verdad, lo que este libro dice es así. Ok, entonces, el cristiano que quiere estudiar la Biblia, lo primero que puede hacer para ir ensayando es comprarse un cuaderno. Yo tengo muchos cuadernos, tengo apuntes por todos lados porque eso me ayuda. Y aunque lleve mucho tiempo enseñando y predicando, tengo que hacerlo, tengo que reforzarme. Entonces tengo mi cuaderno, mi bosquejo y me voy al Génesis y me voy a lo que es la primera semana de la creación. Entonces anoto, como dice la Biblia, el primer día Dios entonces hizo la luz. Segundo día, Dios crea la expansión. Tercer día, ¿cierto? Dios dice que hace que se aparten las masas sólidas, las aguas se convierten en mares, lagos y ríos, y Dios le dice a la tierra que produzca, vegetales, y la Biblia entonces nos va dando toda la información. Yo me crié en lo que fue la famosa escuelas dominicales, que antes eran intensas las escuelas dominicales. Entonces siempre desde niño vibré con este asunto de los conocimientos bíblicos. Yo sé que hoy día muchos de ustedes que son padres o abuelos o tíos y ven a los pequeños, ¿cierto?, como retraídos de todo el conocimiento bíblico, mi consejo, usted no le va a hacer daño a ese niño si le enseñan las escrituras. Muchos dicen, le voy a quitar el celular al niño. No hay que ser drástico. Lo que hay que hacer es que las mismas herramientas que los niños tienen, a través de esas mismas herramientas, llevarlos al conocimiento de la palabra. Cosas que para nosotros parecieran infantiles, pero no lo son. Usted y yo sabemos que Dios creó el mundo, que Dios lo formó, que Él lo sustenta. Nuestros niños, las generaciones de hoy, están siendo bombardeados con ideas contrarias a las Escrituras, totalmente contrarias a las Escrituras. Entonces, si usted no educa a sus hijos, a los suyos, ¿cierto?, en la palabra, vamos a tener un problema porque en 10, 15, 20 años más estos niños van a ser ciudadanos, valga la redundancia, de una sociedad que evidentemente se encamina a darle la espalda a Dios. En este caso nosotros como pastores, como líderes, como hermanos, como creyentes, debemos abrazar el libro, abrazar la palabra de Dios. Y como yo siempre digo, hay muchas cosas de ella que no las entiendo, pero las creo. Y aquellas cosas que no las entiendo, me vuelco al estudio. Me saco tiempo del tiempo y consulto, estudio la palabra y estudio aquellas cosas que no necesitan revelación. Yo no me puedo arrodillar y decir, Señor, revélame quién era Nabucodonosor. No, eso yo tengo que estudiarlo porque es historia bíblica, es cultura. Lo que Dios me puede revelar, me puede inspirar, me puede mostrar, porque eso dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella me va a alumbrar en las áreas de mi vida, ¿cierto?, en las que yo necesito poner mi confianza en la palabra y en las promesas de Dios. Entonces tenemos la semana de la creación, el primer dato relevante del libro de Génesis, la semana de la creación. Esa semana de la creación, ahí todavía no se habla del huerto. El huerto viene después. Ahí ya tenemos uno de los primeros pasos en la línea de tiempo cronológica. El Edén ocurre después de la creación.
En la creación tenemos todos los elementos que Dios hace, los planetas, los ríos, los mares, los animales, los microbios, los seres vivos y por último el ser humano. Eso es lo que es la creación. Y Génesis 1, ¿cierto? Nos va dando todo el relato desde el Génesis 1 hasta el final del capítulo 2 prácticamente. Ahora, en el capítulo 3 de Génesis se relata la caída. Este es el segundo acontecimiento, la caída del ser humano. Y la caída ocurre dentro del huerto. Ahora, el huerto es un lugar geográfico, ¿cierto? Que la Biblia lo describe. La Biblia dice que el huerto estaba entre el río Tigris y el Éufrates, que hoy día eso es una zona geográfica del Medio Oriente, que aún la ciencia, gran parte de la ciencia, lo corrobora como la cuna de la civilización. Entonces, el Edén físicamente hoy no puede ser ubicado en un lugar geográfico puntual entre esos dos ríos. Esos ríos nacen en Armenia, una zona geográfica puntual, ¿cierto?, hacia el norte, y desembocan en el Golfo Pérsico. Pero entre estos dos ríos estuvo, ¿cierto?, y está, mejor dicho, lo que es el huerto del Edén, solamente que el hombre nunca va a poder encontrar el lugar precisamente porque Dios dice que puso y lo guardó con un ángel para que el hombre no volviera a ese lugar. El trasfondo entonces geográfico ya tenemos un lugar, que es lo que es Medio Oriente. Entonces en la Biblia ya van apareciendo datos eh, reales que pueden considerarse como datos geográficos en este caso, en el caso del río Tigre y el Éufrates. El marco entonces de la caída ocurre en ese lugar. Ya queda para otro tipo de estudios el tema de la caída, el tema del pecado, el tema de que el hombre se aleja de Dios. Estamos viendo solamente el orden cronológico en el que van las cosas. Dentro del marco, ¿cierto?, de la línea de tiempo, ¿quiénes son los personajes que son parte de esa etapa de la historia? Adán y Eva. Porque es importante recalcarlo, aunque pareciera algo que todo el mundo lo sabe. Porque la Biblia es clara en decir de que de Adán y Eva nace lo que es el género humano, se reproducen los seres humanos. Todo lo que hemos visto hacia atrás es especulación, me refiero de la creación preadámica. Hay muy buenos teólogos, exégetas que hablan sobre estas teorías, si pudo haber o no una raza preadámica, o sea, antes de Adán, que no necesariamente haya sido humana, como nuestra raza humana. Puede haber sido un subhumano, o sea, no con las capacidades intelectuales que nosotros tenemos. Pero la Biblia no nos da esa información. Si llegó a ser así, no tenemos esa información. Pero muchos exégetas, personas que se dedican a escarbar en temas profundos de la teología, recopilan evidencia que pareciera ser que así fue. Se basan en los primeros versículos del Génesis, donde si usted lo lee con detenimiento, dice que Dios creó, cierto, todo y de repente la tierra estaba desordenada y vacía, el famoso caos inicial, de lo cual no voy a hablar ahora porque no es parte de lo que es esta ponencia, pero hay zonas oscuras. Cuando hablamos de oscuras, me refiero a que no tenemos la iluminación de parte de Dios en saber esos temas. Pero yo siempre digo, en el final de los tiempos, en la gloria eterna, en la patria celestial, cuando lleguemos al cielo, todos aquellos misterios que nosotros no hemos sabido de las escrituras y de cómo sucedieron las cosas, todo se va a saber. Jesús mismo lo dijo, no hay nada oculto que no sea manifestado. Y a veces ese verso nosotros lo ocupamos para temas muy personales, para decir, este tipo ocultó algo, yo lo voy a saber. No se refiere tan solamente o necesariamente a eso, se refiere a todo el proceso histórico. Entonces ya tenemos más o menos la línea de tiempo, nos quedan unos 10 minutos. Tenemos entonces la caída del hombre que ocurre en el huerto, ¿cierto?, que estaba geográficamente en ese punto. Ese lapso de tiempo de que el hombre cae en el huerto, insisto, cuando el hombre cae del huerto y es expulsado del huerto, a partir de ahí empieza la cronología de la raza humana. No tengo forma, yo que soy una persona que me he instruido en esto,
Yo tampoco puedo mentir a las personas, no puedo decir cosas que la Biblia no dice, pero sí puedo especular en el sentido teológico. Creo, sin duda, de que, como lo mencioné ya abundantemente en la charla anterior, creo que la comunión que Adán y Eva tuvieron con Dios fue de un tiempo que tal vez no se puede cronometrar en tiempo humano. Ese es el motivo de la indignación de Dios y por qué Dios los expulsa del huerto, porque ellos ya tenían mucho tiempo en el huerto con Dios. Ahora viene lo que es la raza humana en sí. La historia de la raza humana empieza cuando Adán y Eva ponen los pies fuera del huerto. A partir de ahí comienza la raza humana y se divide en lo que se conoce como la raza primitiva, o sea, los primeros seres humanos. Quiero ser cuidadoso en este término primitivo, porque el término primitivo para el mundo secular significa, dentro del contexto de la evolución, de que el hombre se desarrolló del primate, del simio, del Homo erectus. Primero el Homo erectus, luego el Homo sapiens, ¿cierto? Dentro de la línea darwiniana está el Homo sapiens, el Homo erectus, el Homo habilis, términos técnicos para decir de que este simio era habilidoso, el otro era pensador, el otro era cazador. Eso no tiene sustento escritural, nosotros lo sabemos. Creemos al relato del Génesis donde dice que Dios crea al hombre, crea el cuerpo, el soma, y sopla sobre ese cuerpo aliento de vida y dice, y vino el hombre a ser un ser viviente. La Biblia no dice de que el hombre actual, el ser humano, es derivado, ¿cierto?, de una evolución de un ser inferior. La Biblia no dice eso. Pero cuando en estudios bíblicos nosotros hablamos de la raza humana primitiva, nos referimos a la raza humana que existió entre la salida del huerto del Edén hasta el diluvio, que fueron casi 1700 años. 1656 años para ser precisos, según nos guiamos por la tabla de Génesis 5 y por Génesis 7:11, donde dice los días que Noé tenía la época del diluvio. Desde la salida del huerto hasta el diluvio, casi 1700 años. Ese lapso de tiempo se conoce como la raza primitiva, la raza humana primitiva, los primeros seres humanos. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque las características de estos seres humanos, de la raza humana antidiluviana, era distinta a la nuestra. Evidencia bíblica de eso es la longevidad de los patriarcas antidiluvianos. Nos viene a la mente el primero de todos, Matusalén, 969 años, y todos los que venían en esa línea eran longevos, o sea, una edad que a toda forma de pensar actual es ilógica. En lo personal, creo que la longevidad de estos hombres, como dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice de que la raza humana primitiva, o sea, los seres humanos antes del diluvio, hay teólogos que han escrito libros fantásticos sobre demografía antidiluviana. Algunos calculan de que la raza humana para la época del diluvio eran tal vez 40 millones de personas en todo el mundo. Hoy el mundo tiene casi 8.000, tengo entendido, millones de seres humanos. Mucho. Para ese tiempo del diluvio, esa era más o menos la cantidad. Se cree, por cálculos demográficos que se hacen. Esos seres humanos, antes de la caída, tenían características biológicas distintas a las nuestras, por el hecho de su longevidad, ¿cierto? Y por otro factor que la Biblia lo menciona, que no voy a detenerme a hablarlo, porque no es parte del seminario, pero ustedes me pueden enviar sus preguntas, el tema de la hibridación, el tema de la mezcla, que a esta altura, con todos los conocimientos teológicos que hay serios sobre el tema, se sabe, se entiende y se acepta que hubo una unión que Dios no la dejó pasar. Y el diluvio en gran parte vino en respuesta a lo que los seres humanos habían dicho y hecho, que fue la mezcla, ¿cierto?, de ángeles que han caído, ¿cierto?,
que no, insisto, no voy a detenerme en ese tema porque es producto de otras materias, pero la Biblia habla de eso, y producto de esta cruza surgieron los famosos gigantes o los Nephilim, como la Biblia los menciona. Hay abundante literatura judía sobre esto, autores cristianos a través de la época han escrito abundantemente sobre eso, y hoy la teología como ciencia de estudio ha arrojado mucho conocimiento sobre esto, de por qué las culturas antiguas hablaban de los famosos cíclopes, de los famosos titanes y de tantas culturas, de tantos personajes que en la cultura secular abundaron y que la Biblia también habla de ellos, los gigantes de renombre. Todo esto ocurre antes del diluvio. O sea, el diluvio lo que hace es borrar en gran parte, porque después nosotros nos damos cuenta que muchos de ellos no murieron. Los gigantes vuelven a aparecer, aunque en menor escala, en la época, por ejemplo, de David. David mata a un gigante. Que era de Gat, y habían otras razas de gigantes, los hijos de Anak, o sea, seguían existiendo, pero ya no de manera tan masiva como antes. Entonces la raza primitiva es el periodo desde que el hombre sale del huerto hasta el diluvio, 1656 años, y en ese periodo bíblico tenemos un marco, y la Biblia ya nos da nombres. Por ejemplo, nos habla del monte Ararat, ¿cierto? Nos habla de la llanura de Sinar, que es lo que más tarde, eso también estaba cerca del Tigris y el Éufrates, donde después se erige la ciudad de Babilonia. Babel es una de las primeras ciudades que se erige. Los personajes que son más relevantes dentro de estos 2000 años es Caín y Abel. Todos conocemos la historia de Caín y Abel, que ya la podemos situar entonces en lo que es la raza humana primitiva, ya para ir terminando. Caín y Abel no vivieron en el huerto, que a veces mucha gente piensa eso. Adán y Eva son los únicos seres humanos que vivieron en el huerto. Caín y Abel nacieron fuera del huerto. Muere Abel, todos conocemos la historia, y el que le sucede en la línea de la bendición, en este caso es Set, del cual viene Noé, Enoc, y luego ya nos entramos en la otra etapa de la línea de tiempo, que es el diluvio. El diluvio ocurre, ¿cierto?, en ese periodo, al final, 1656 años, que para nosotros es un tiempo largo, pero si tomamos en cuenta que Matusalén vivió, de hecho Matusalén muere el mismo año del diluvio. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando muere Adán, a una edad longeva, mucha de esta información que Adán tenía fue traspasada a su descendiente y luego a Matusalén. Por eso cuando el diluvio ocurre, a pesar de que habían pasado 1656 años, Noé tenía de manera fresca la información del huerto, del relato de la caída, todo lo que nosotros creemos. Por eso nosotros creemos que el relato bíblico es verídico. Entonces, el tema del diluvio, de lo cual también hay cronología bíblica abundante. De hecho, yo siempre aconsejo consultar fuentes judaicas para esto, no teología que no sea judaica. Los judíos, que son la mayoría ortodoxos, o sea, que no son de secta, porque dentro del judaísmo hay muchas sectas que son fantásticas, irrelevantes, sectas ocultistas. Aquí hablamos de judíos, llamémosle de la línea normal. Hay muchos teólogos que no se les llama teólogos a los judíos, sino los rabinos, ¿cierto? Muchos de estos son precisos en cuanto a la fecha. Después del diluvio, ¿qué viene? Es la línea de tiempo, la dispersión. Ese es otro suceso importante. Y usted dirá, ¿cuál es la dispersión? La dispersión, porque el arca, ¿cierto?, venía poblada con los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, de los cuales el mundo se vuelve a repoblar, ¿ya? En este caso el pueblo de Israel viene de los semitas, de los hijos de Sem, y mucha de la historia bíblica hace referencia a ese tema. Los personajes relevantes, ¿quiénes son los personajes relevantes de la historia del diluvio en este caso? Noé, Sem, Cam y Jafet, pero no solamente ellos, Enoc, que fue contemporáneo de ellos, y Nimrod, que se menciona últimamente, muchos teólogos han mencionado a Nimrod, está mencionado en la Biblia, pero siempre pasaba desapercibido, pero me he dado cuenta de que desde antes de la pandemia,
pandemia obligó a muchos pastores que eran flojitos para leer y estudiar, ya que no podían hacer reuniones, muchos se vieron como obligados a, a- a retomar un poco el tema del estudio, y me sorprendió gratamente de que muchos pastores se dedicaron un poco más al estudio, a la palabra, y este personaje de Nimrod de repente salta a los púlpitos. La gente habla mucho de él porque es un prototipo del anticristo. Nimrod fue uno de los primeros hombres que se vuelca en contra de Dios, y es el político fuerte, el político regente y avasallante. De la vida de Noé, bueno, podemos hablar mucho. La idea de este seminario no es adentrarnos en todo esto, sino en las líneas de tiempo. Vamos a dejar hasta acá, llegamos al tiempo de los 45 minutos, creo que nos pasamos un poquitito, pero ya tenemos lo que les mostré hoy día. El calendario hebreo es entonces lunisolar, tienen ellos el calendario civil y el calendario religioso. Les voy a enviar ahora, al terminar, una lámina para que comprendamos eso, de que estos dos calendarios difieren 6 meses en desfase. Uno, el civil, no es el mismo que el religioso, son cosas distintas, y en la Biblia nos vamos a dar cuenta de que esos calendarios son los que se mencionan en todo el Antiguo Testamento, y en el Nuevo, que no, me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver en 2 semanas más, se habla de cómo ellos se cronometraban en el tiempo. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, cuando se habla de la hora nona, se habla de la hora en la que canta el gallo, se habla de la media vigilia, de la cuarta vigilia, que son fechas de cómo los romanos medían el tiempo, en este caso el día y las horas del día. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Yo sé que a muchos a lo mejor no les parece fácil esto, y soy sincero, no es fácil. No es fácil el tema de la cronología bíblica. No es fácil porque habla precisamente de fechas, de etapas, pero la idea de esto después, como siempre digo al final de un curso que yo hago, de un seminario, después usted logra todas estas piezas unirlas y tener el mapa completo. La idea de esto es que usted, cuando lea la Biblia, la lea entendiendo y viajando al pasado. Usted tiene que empaparse de esto y ubicarse en la fecha en la cual usted está leyendo las escrituras. Dios les bendiga. Vamos a tener entonces la cuarta ponencia, sería el lunes 12, ¿ya? El lunes 12, y ahí vamos a seguir profundizando todo el mes de junio. Vamos a hacer, son 9 clases, ya llevamos 3, un paseo en la línea de tiempo. Vamos a intentar abarcar toda la Biblia, pero de la forma en la que lo hice ahora. Y que después usted aprenda a tener su cuaderno, su hoja, su bosquejo, y cuando usted lea, ¿cierto? A aprender a poner fechas para usted ubicarse. Tan sencillo como cuando usted va a la iglesia y alguien dice, el pastor va a hablar de Jonás, y usted ya sabe la historia de Jonás, sabe la historia de la ballena, pero ¿puede datar la fecha en qué tiempo vivió Jonás? Ese es el punto. De esto se trata esto, para que usted como cristiano entienda de que ese Jonás existió, y existió en tal tiempo, y trató Dios con esa persona. Dios les bendiga. Les voy a enviar ahora, una vez que el video quede guardado, después de la transmisión y cerrar el chat, la lámina del calendario judío. Ya, Dios les bendiga.